Bueno, María, estamos encantados en tener con nosotros al distinguido arqueólogo Osvaldo Tovar, quien pues gentilmente ha accedido a compartir con nosotros una pequeña entrevista brindándonos detalles de un proyecto arqueológico realizado eh, llamado Hojas Jaboncillo, que con su experiencia y conocimiento en el campo arqueológico, pues el señor Tovar nos va a brindar una pequeña visión sobre lo emocionante que ha sido este proyecto, hallazgos y el conocimiento que nos pueda brindar, pues, ¿no? Bienvenido, señor Tovar. Realizando unas pequeñas preguntas que nos puedan indicar tal vez en qué región geográfica se encuentra tal vez ubicado este proyecto que se llevó a cabo. Bien, gracias por la consulta y debo indicar que el proyecto en sí corresponde a la provincia de Manabí, entre los cantones Jipijap y Montecristi. Esa es el área geográfica en la que se encuentra el sistema montañoso Jaboncillo. De manera que estamos hablando de un sector litoral, ¿no? Que se ubica más o menos entre los 200 y 600 metros sobre el nivel del mar. Esto es para tener una idea, aunque sea grosera, del espacio geográfico en que se desarrolló el proyecto arqueológico. Y quizá cuál fue el objetivo principal de realizar este proyecto en sí. En realidad el objetivo fundamental ha sido el de precisar con un poquito más de relevancia geográfica e importancia histórica a la ocupación manteña que se ha desarrollado en la provincia de Manabí. De manera que los datos que hemos recogido en este sector geográfico que se ha indicado corresponden arqueológicamente a la fase arqueológica manteña, ¿no? Claro. Que es, digamos, una de las instancias cerca ya de, digamos, un poco antes de llegar al proceso de colonización con el Imperio Español. Esto es para ubicarnos en tiempo y en espacio las características geográficas y los grupos étnicos que participaron en que muestran el desarrollo de esta sociedad manteña, sociedad arqueológica. Y tal vez considera que la investigación arqueológica puede aportar al conocimiento de la historia de una región. Por supuesto, por supuesto. Esto muestra que la región litoral, o sea, la costa del Ecuador, presenta una ocupación múltiple, étnicamente múltiple, ¿no? Digamos, los manteños, Huancavilca, una conexión con la parte de la península de Santa Elena, lo que formarían esos grupos étnicos, los manteños y los huancavilcas, que es lo que correspondería a la instancia geográfica que estamos tratando. Y quizá cuál ha sido la contribución más importante e interesante del proyecto a la comprensión, más que todo, de la historia de la región. Claro, así como nosotros tenemos la base histórica para nuestra república, en la situación arqueológica es un caso parecido, en el sentido de que tenemos que desarrollar muchos proyectos arqueológicos en el sentido de ir recuperando las instancias anteriores al proceso de colonización española, para que se pueda tener claro y después hacer contrastes entre los desarrollos de las sociedades prehispánicas con las sociedades posthispánicas. Esa sería, digamos, la mejor manera de precisar el periodo que usted me está preguntando en el sentido de tiempo, ¿no? Como contribución en el espacio geográfico histórico de este sector del Ecuador.
Y en lo que comprende a la arqueología como tal, que es el campo en el que se especializa, pues ¿cuál es el aspecto que a usted le llama más la atención en sí de lo que el trabajo que realiza? Bueno, fue realmente una sorpresa para todos que cuando estuvimos revisando la información bibliográfica previa, nos estaban hablando de sitios arqueológicos dispersos cuya característica principal eran estructuras con muros de piedra. Entonces, eso nos da a nosotros una idea de que el desarrollo tecnológico y social de estas sociedades de las que estamos hablando, ya vemos que no eran pues grupos étnicos como en los casos de los amazónicos, los que pueden haber tenido alguna oportunidad de conocer quiénes son los guaraní en la Amazonía del Ecuador. Esto serviría para hacer un contraste fundamental entre el desarrollo de los guaraní, que son todavía al siglo XXI cazadores-recolectores, a versus sociedades como la manteña y la huancavilca, que han sido ya sociedades muchísimo más estructuradas, con la ocupación de todo lo que se llama el complejo Hoja-Jaboncillo, la ocupación total del cerro, pero en las partes amables, amigables del cerro, han sido utilizados para construir viviendas que tienen más o menos un tamaño de entre 20 y 25 metros de largo por unos 10, 15 metros de ancho, pero en varios tamaños, ¿no? Pero básicamente todos con muros de piedra como base fundamental y sobre una pequeña elevación de aproximadamente 80 a 1 metro de alto sobre la superficie de la Tierra. De manera que se nota que arquitectónicamente estaban bien trabajados, preparada el suelo, cerrado con muros de piedra, la base de la estructura. Entonces vemos que eso nos muestra un desarrollo tecnológico muchísimo más desarrollado que las sociedades cazadoras-recolectoras. De manera que nos da luces para poder entender que fue el inicio de una sociedad casi estatal, ¿no? En términos obviamente de la época. No podemos comparar una situación estatal de esa época a la que tenemos en la actualidad. Pero la complejidad social sí amerita que podamos nosotros tratar el tema de ese modo. Y quizá una consulta, también algo que intriga bastante. ¿Cómo cree usted que se involucra las comunidades locales en donde se realizan dichos proyectos arqueológicos aquí en el Ecuador? ¿Y qué beneficios aporta todo esto, tanto a la investigación como a las comunidades que se encuentran en estos territorios? Bien, las sociedades actuales en las que está actualmente Cerro Jamoncillo corresponden ya, digamos, a lo que en nuestra época actual son cantones y parroquias, ¿sí? Y en este caso nosotros no podemos asignarle sino solamente lo que había dicho anteriormente, que se trata de sociedades que estaban manejando el espacio geográfico, pero con una estructura social desarrollada también, ¿no? Y la arquitectura que nos muestran los muros de piedra y levantada sobre ella, obviamente con lo más seguro es que haya sido con estructura de caña guadúa, para la protección de paredes, ¿no? Y los techos obviamente con material de la paja normal que se utiliza para los techos. Nosotros usamos ahora zinc y planchas de Ardex y ese tipo de cosas que son ya mucho más elaboradas, pero estamos hablando para la época
de que es importantísimo entender que las sociedades actuales que están cerca del sitio arqueológico reconocen que esos son sus ancestros, de manera que ahí está mostrando, y la gente actual que vive en las partes bajas y algunos en las partes altas y más extensas de la zona, eh, reconocen que eso es válido para ellos y se sienten orgullosos de que los monteños hayan sido sus antecesores, ¿no? Y se identifican con eso. Y muchísima gente, mientras desarrollábamos nosotros el proyecto arqueológico de esas localidades, eh, nosotros pudimos dar instrucción previa para formarlos como asistentes de campo de todos los arqueólogos que trabajamos en este sector, y tuvimos bastante de parte de los grupos eh, profesionales arqueológicos de afuera, del exterior, tuvieron que eh, tomaron interés en la participación del trabajo, de manera que ha sido participación de arqueólogos locales de Ecuador con arqueólogos que se interesaron también por el proyecto del exterior. Entonces formamos esta estructura y de especialidades en cada uno de estos casos. El estudio de la parte arqueológica, los arqueólogos, para el estudio de la cuestión de las sociedades actuales, estuvo a cargo de la antropología sociocultural, de manera que esos son los dos grandes rasgos de la estructura y la formación del proyecto. Y con super especialistas, como el caso de gente que maneja mucho todo lo que tiene que ver con la identificación de semillas y de elementos vegetales en el reconocimiento en el campo arqueológico. De manera que ha sido multidisciplina, y la gente, la gente local de las parroquias aledañas al área de trabajo, siempre comenzaron a interesarse en de qué manera esto se iba a desarrollar posteriormente. De manera que, en conclusión, terminamos haciendo un museo de sitio en el sitio arqueológico, en las partes altas, ¿no? Y el museo de mayor tamaño y para estructuras, para eh, que vengan los estudiantes de diferentes niveles escolares y colegiales, para que se informen del desarrollo y del avance que iba teniendo el proyecto y las nuevas informaciones que se iban recuperando. De manera que también se preparó gente local para el proyecto, y de esa manera se fue incorporando mano de obra local y especializada para que atiendan el proyecto local, porque nosotros como profesionales algún momento ya no íbamos a estar ahí. Entonces se dejó sentada esas bases en el museo de sitio, que se llama, en la parte alta, y el museo más grande en la parte baja, para la asistencia en ambas instancias, sea en la parte alta o en la parte baja, para cuando se hacían visitas de la parte turística. Entonces venían ahí donde hay esa multi componencia de intereses, tanto arqueológico como el turístico y el antropológico. Entonces, esa es la manera en que el proyecto iban sacando información, iba retribuyendo a la sociedad en vivo y en directo. Digamos, esa sería la gran ventaja de este proyecto. Y quizá, ¿cómo cree usted? O sea, ¿cómo pudo haber sido la vida
diaria de las personas que habitaban justamente en el área donde se realizó este proyecto arqueológico Ojos Jaboncillo. A ver si entiendo bien la pregunta. ¿Me está hablando de la parte arqueológica, O sea, de la parte antigua o de la parte actual de la sociedad? no, ¿cómo crees que fue tal vez la vida diaria de las personas que habitaron, obviamente anteriormente, eh, en este sector donde se realizó el proyecto? La vida diaria de aquellas personas que habitaron en tiempo antiguo. Sí, bueno, ahí está un poco más clara la situación. En todo caso, la distancia que hay hacia la parte del mar no es muy lejana, ¿no? De manera que la situación de la agricultura que se desarrolló en el cerro, en la ciudad del cerro, ¿no? Entonces, una parte era agricultura, otra parte era cacería, Uh-huh. para la cacería sean de animales terrestres como la pesca marina y la pesca de las zonas de manglar y la pesca en los pequeños ríos que hay en las partes bajas del sector. Y también pueden haber sido complementados con pequeñas pozas que le llaman a lo que posteriormente terminó siendo albarradas, y ya que son de tamaño mucho más grandes, donde también se sembra, en la actualidad se siembran eh, peces, no para turismo y cosas por el estilo, sino para consumo de la gente. De manera que en esa época prehispánica, las sociedades estaban técnicamente altamente desarrolladas en la agricultura, en la cacería, en la pesca y obviamente en las construcciones, aparte de las otras instancias de intercambio que pueden haber tenido entre la costa, la línea de costa, que eran el manejo de balsas, con una estructura gigantesca, una casa grande encima de la balsa, que es donde la gente vivía mucho tiempo cuando iban, inclusive llegaban hasta la parte norte de la costa peruana, lo que implicaba tener mucho tiempo de navegación en el mar y tenían que tener resguardo, de manera que miren ustedes de qué manera nuestra sociedad actual, perdón, la sociedad anteño-huancavilca tenía una cuasi paralelismo con lo que es la actualidad en nuestra sociedad actual, con vehículos, ¿no? Las lanchas modernas, las que todavía funcionan, las balsas, y los vehículos actuales, y también las carretas jaladas por caballos o por mulos o por burros. De manera que esa sociedad prehispánica eh, tenía esa movilidad en el mar y obviamente a pie en todo lo que tiene que ver la parte de en los diferentes sectores aledaños a Cerro Jaboncillo, que también hay más sitios arqueológicos que conforman parte total de, no del proyecto, sino la totalidad del manejo del espacio que implica Ojos Jaboncillo. Y quizá como una parte hipotética, tal vez si usted pudiera poder transportarse en el tiempo, ¿qué aspecto de la cultura de la época manteña de ese sector del que se realizó el proyecto le gustaría presenciar? O sea, ¿qué momento de tal vez la vida diaria de las personas que ocuparon ese sitio le gustaría a usted presenciar? A ver si entiendo bien la pregunta. Es de las sociedades prehispánicas. Claro, Ya. de Okay. quienes se asentaron Sí. en esa zona donde se realizó aquel proyecto arqueológico, usted realizando los estudios en la zona, tal vez como suposición, si pudiera haberse viajado a aquel momento de la vida diaria de las personas que ocuparan la zona, ¿qué a usted le gustaría presenciar? O sea, ¿qué momento de la vida de ellos le gustaría presenciar como para tener un conocimiento, una visión de cómo se
¿Cómo vivieron en esa época? Bueno, en realidad sería la totalidad. La curiosidad es por la totalidad de, obviamente como arqueólogo, ¿no? Cientista social, me interesaría ver exactamente cada detalle, sea de la gente del monte, la gente de las planicies costeras, las faenas marinas y la interacción entre todos los grupos sociales, ¿no? Porque también habían casas, pero en la parte baja de la planicie, pero eso no es parte del proyecto arqueológico. Pueda que más adelante, cuando haya una buena oportunidad de continuar con el proyecto arqueológico, se podría hacer estudios en las partes planas y ir complementando la información para ver de que si las casas que habían en la parte alta del cerro en realidad son parecidas o idénticas a las que la gente está ocupando en la actualidad, bueno, perdón, en la parte de la planicie, en la época arqueológica. Uh-huh. Pero hemos visto desde el estudio de la sociología y de la parte antropológica, hemos visto que las casas actuales son bastante parecidas. Las casas actuales de la gente manabita que habita en las planicies, tiene un comportamiento similar, bastante parecido y se identifican muchísimo con el sitio arqueológico porque se sienten parte de eso y lo reconocen cuando nos han visitado en las visitas de campo, sea en la parte alta como en la parte de abajo. Entonces sí, se autorreconocen y que el sitio les pertenece y que esto tiene que seguir desarrollándose. Y quizá, ¿qué impacto usted cree que tuvo la cultura que se ha estudiado en esa zona en la sociedad actual? Bueno, pienso que en la parte cultural, en la parte ya en la variedad que puede existir, puede que hayan personas que se interesen en, por ejemplo, de qué manera bailaban o qué cosas pueden haber sido las formas de baile que ellos tenían, de qué manera en sus festividades recordatorias, como las que tenemos nosotros, diga usted, vamos a ser un poco groseros para que se pueda entender lo que se está diciendo. En la actualidad para nosotros son desde la parte religiosa las procesiones con las personas, en la parte festiva de otras festividades, por ejemplo los carnavales y esas cosas, la gente tiene esa ancestralidad todavía y que todavía se nota. Entonces que para el grupo de las sociedades grandes como Guayaquil o Quito o lo que sea, pueda que parezcan un poco así como grotescas, ¿no? Como groseras, pero es lo que la gente siente, que es lo que la gente es. Y nosotros todavía nos gusta jugar carnaval con globos y no importa que el globazo le pegue en la cara y ya, hasta uno se ríe. Pero eso es así. Antiguamente tiene que haber sido algo parecido. De manera que eso está todavía por depurarse de los estudios sociales, ¿no? Todavía falta recolectar mucha información, de manera que no solamente en la parte antropológica, sino de la misma arqueología y las subespecialidades arqueológicas, para seguir sacando más información y seguir nutriendo para que las preguntas que pueden surgir posteriormente en los visitantes se puedan explicar de la mejor manera, así como usted me ha preguntado, y poder contestar con datos más específicos. Uh-huh. ¿Y tal vez cree que existe actualmente la oportunidad de que en sí el público en general pueda visitar el sitio arqueológico Hojas Jaboncillo? Sí, sí, de hecho todavía está funcionando el, el sitio como sitio arqueológico y con guías para las rutas que ya están hechas en el cerro. O sea, eso todavía continúa. Y lo que
en sí el proyecto arqueológico en Hojas Jaboncillo, tal vez a usted le gustaría volver a retomar nuevamente, porque tengo entendido de que ya no se está llevando a cabo en este momento la investigación como tal, sino que, como usted está comentando, se encuentra abierto al público como más que todo un museo, como lo dijo anteriormente. Entonces, tal vez a usted le gustaría retomar nuevamente, como opinión personal, la investigación. Um, por supuesto que sí, en el sentido de que si tuviéramos la oportunidad y que el gobierno se interese también en nuevas propuestas que se pueden hacer eh, para que diferenciar un poco el, el trabajo que se haga en el sitio Hojas Jaboncillo, en el cerro Hojas Jaboncillo. También hay otros sitios, otros cerros que también presentan menor cantidad de estructuras, pero que no están estudiados todavía. Uh-huh. De manera que eso sería súper interesante, ir complementando la información de Hojas Jaboncillo con otros cerros aledaños en la zona de Manabí, como hacia la zona que va a la península de Santa Elena y hacia la parte marina o hacia la parte interior ya, hacia la línea que va hacia la planicie de la cuenca del Guayas. De manera que todavía falta muchísimo trabajo para poder vislumbrar mejor la instancia real de estas sociedades manteñas, huancavilcas, y de las otras sociedades que tienen que estar en las otras provincias actuales de la misma costa ecuatoriana. Y al momento de realizar las investigaciones, excavaciones que se efectúan en la zona, pues no para... ¿Qué tal vez qué fue lo que a usted le pareció más importante del proyecto? De los hallazgos que pudo visualizar. Bueno, en realidad hay cosas en trabajos de piedra, pero en obsidiana. Hay también otro tipo de materiales que ya no están, que son perecederos, pero que en la parte que ha quedado, digamos, visible, nosotros simplemente suponemos que la conclusión final es que se necesita muchísima más investigación en el mismo Cerro de Hojas Jaboncillo, porque no todas las estructuras han sido estudiadas. Uh-huh. Son unas pocas que hemos podido trabajar y hay muchísimas más que hay que seguir trabajando para poder seguir recuperando información, pero siempre desde la óptica con otros grupos que ayudan a la arqueología, como la misma antropología sociocultural, la parte, digamos, de las ciencias duras, en los análisis especiales que se hacen para disciplinas para poder identificar mejor, sean la fauna terrestre, la fauna marina, la fauna aérea que existe. Entonces, que hay cosas que todavía no están identificadas. Entonces, eso va complementando y se iría incrementando la información que iría a nutrir el proyecto inicial, el museo inicial, la investigación inicial. De manera que esa sería, digamos, una aspiración importante, ¿no?, que habría que cumplir. Uh-huh. Y más que todo en su opinión personal, tal vez sobre cuál sería la importancia en sí de preservar estos sitios arqueológicos. Bueno. O sea, ¿qué tan importante sería preservar toda esta zona que está bastante rica en historia, más que todo de nuestra historia ecuatoriana? Sí. Yo voy a hacer una pequeña analogía porque quizás se pueda entender mejor lo que voy a decir. En nuestro caso de familia, creo que en cualquier casa se tienen fotos de los abuelos, las abuelas, los tíos, la parte
los mayores. Entonces, en la arqueología es más o menos lo mismo. Como un recuerdo. Un recuerdo, pero es tangible de las sociedades que ya desaparecieron. En nuestras sociedades familiares, los bisabuelos, todo eso ya no están con nosotros. Están sus fotos o lo que él era, que si le gustaba un deporte o alguna cosa, teníamos los recuerdos de. Y más allá de eso no podemos hacer mucho, ¿no? Porque ya la sociedad desapareció, la sociedad familiar desapareció. Pero en la medida que fuéramos encontrando en otras instancias de aquí, de la misma sociedad ecuatoriana, por ejemplo, búsquedas históricas de nuestros familiares, entonces vamos incrementando nuestro ancestro familiar y vemos que quiénes habrán sido, si habrán sido personas ilustres, personas que no nos daría vergüenza, suponiendo que hayan sido bandidos, cuatreros, cosas por el estilo. Nos daría vergüenza identificarnos con ellos, pero es parte de nuestra sociedad familiar. Claro. Lo mismo pasaría con la parte arqueológica, de manera que nunca para la arqueología es punto final, porque siempre van a aparecer, aunque sean sitios pequeñitos, hallazgos súper importantes. Caso de Valdivia, para la península de Santa Elena, la primera sociedad agroalfarera del Ecuador. Todavía subsiste eso, ¿no? Y entonces, pero no está, falta estudiar esa parte. ¿Y cree usted que aquí en nuestro país, en Ecuador, se le da tal vez la debida importancia a los proyectos arqueológicos que se realizan? Actualmente dudo mucho, dada la situación económica en que vive el país, que quieran, cuando uno presente un sitio, digamos, un proyecto arqueológico, prefieran, digamos, dedicarlo a la caza de ladrones o de gente que asesina a nuestra familia, porque eso es más importante en este instante, ¿no? Si en este mismo instante nosotros decimos que queremos apoyo económico para seguir desarrollando este tema arqueológico, dudo que nos quieran dar fondos para eso, porque dada la situación del Ecuador actual, hay otras prioridades, de manera, no se pierde la esperanza de que en algún momento se pueda hacer multiplicidad de presentar un proyecto multidisciplinar internacional, para que aparezcan fondos de diferentes sociedades para seguir desarrollando el proyecto del que estamos hablando. Y eso sería muy importante para el Ecuador. No solo para los manteños, sino para el Ecuador. Bueno, y le damos bastante las gracias por habernos prestado un poquito de su tiempo en realizar estas pequeñas consultas sobre aquel proyecto en el que usted fue parte. Y pues nada, esperando también que mejorando la situación del país ya más adelante puedan haber apoyo nuevamente económico en realizar estos proyectos que, tal como nos conversa usted, pues apoya bastante a lo que es tanto el turismo, la historia, y beneficia también a las personas que habitan la zona en las que se realizan pues todo esto, brindando trabajo y en otras áreas también. Claro, sí, eso es obviamente importante, pero repito, quizás no es el momento, pero claro, ojalá dentro de poco se puedan continuar ya con este tipo de investigaciones y seguir desarrollando lo que falta por completar, porque no está completo la información. De manera que esperamos que su sugerencia llegue a oídos de instancias gubernamentales, que son las que nos permiten que nosotros podamos desarrollar lo que hacemos, este tipo de trabajo. Y agradezco muchísimo por haber permitido esbozar, aunque sea mínimamente,
la importancia de este proyecto. Gracias. Muchas gracias.